Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra segunda clase del día jueves 10 de diciembre del 2020. En este momento, en esta ocasión, la clase es para quinto semestre, grupo C, biología. ¿Cuáles son los temas que estaremos viendo hoy? Bueno, pues tengo preparados dos videos. En el tema de la biodiversidad, ¿cuáles son los aspectos importantes de que no encontremos los mismos elementos de la vida silvestre, la vida vegetal o animal? No podemos encontrarlos casi en los mismos, las mismas especies en diferentes lugares, ya que hay una teoría al respecto de la adaptación o el aislamiento de cómo las especies en su tiempo, hace mucho tiempo, quedaron aisladas y de ahí empezaron a adaptarse al medio ambiente o a las condiciones del clima, de la humedad, de todo, la cantidad de alimentos, la cantidad de, ¿qué será?, de especies que compiten por los recursos y todos esos elementos que determinan cómo las especies en términos generales se adaptan o sucumben a la condición del medio ambiente. En este caso, vamos a ver un tema de cómo la isla más rara en cuanto a especies y la más estudiada del mundo nos muestra algunas especies interesantes. La isla de Madagascar está frente a las costas de África, pero del lado del Océano Índico, es decir, como si fueran hacia la península de la India, al subcontinente de la India. ¿Y por qué es importante Madagascar? Antes se llamaba Sri Lanka, pero no sé cuándo le cambiaron a Madagascar. Y entonces ahí hay unas especies interesantes, muy bonitas, muy raras, muy propias de ese lugar. Por lo tanto, este tipo de situación en particular permite apreciar una biodiversidad muy, pero muy diferente a la de otros lugares. Bien, y entonces también veremos algo relacionado con nuestro país. ¿Qué le pasó a la selva lacandona en el último periodo del siglo XX, en el último cuarto del siglo XX? ¿Y quiénes son los posibles causantes de este ecocidio que le pasó a esa parte de nuestro México lindo y querido y del pulmón, parte del pulmón del mundo, parte de la reserva de la humedad que hay en, nuestra, en nuestro planeta y en particular en nuestro país? Esa humedad, esa cantidad de agua también ha sido afectada por lo que se va a explicar más adelante. Y entonces, en estos días hubo unas inundaciones terribles que pues afectaron a parte de Chiapas, Tabasco, el sur de Veracruz y otros lugares debido a los fenómenos naturales. Pero pues como no hay bosque en la parte alta, entonces pues básicamente no habrá retención de humedad y entonces todo lo que llueva baja terriblemente y pues inunda los territorios que son los territorios del otro extremo, los de la parte que va hacia el Golfo de México. Madagascar es un país insular situado en el Océano Índico. Bien, no me gusta cómo es la voz de la gente que lo narra, pero pues es lo que hay, ¿no? Y entonces, pues vamos a ponerle atención y vamos a escuchar con todo el rigor. No hay alumnos
que nos acompañen en esta clase, pero bueno, estamos obligados a generar el video. Madagascar es un país insular situado en el Océano Índico a varios cientos de kilómetros de la costa sureste del continente africano, al este de Mozambique. Además, es la isla más grande de África y la cuarta más grande del mundo. Está separada del continente africano por el canal de Mozambique. La isla es un pedazo de tierra que se separó de África hace unos 150 millones de años, junto con India. Luego, India se despegó de Madagascar hace unos 65 millones de años. Su aislamiento ha favorecido la conservación en su territorio de multitud de especies únicas en el mundo. Tanto es así que cerca de un 80% de las especies son endémicas de la isla. Endémico quiere decir que son propias, que no existen en otro lugar y que si salen de este espacio, de esta isla, allá no tendrían oportunidad de desarrollarse, ya que están adaptadas aquí a este lugar y están más o menos en equilibrio con los depredadores, con la comida y con el clima y otros. Por eso es que esta, por ejemplo, como salamandra, parece de un color y de un tipo de piel muy importante y entonces está adaptada a efectos de temperatura, humedad, abundancia de alimentos y demás. Si esta se sacara de su espacio, no tendría oportunidad, a lo mejor si la sacamos solita, no se reproduciría porque no encontraría con quién y se la comerían rápido los animales o se moriría de hambre. En ese sentido, se dice que es endémico. Las más notables son los lemures, un infraorden de primates, pero también hay carnívoros exclusivos, 5 familias endémicas de aves o cerca del 80% de especies de plantas exclusivas de esta isla. Este viaje ha sido un primer acercamiento a la peculiar y exclusiva vida silvestre de Madagascar. Pretendemos entender un poco más acerca de cómo la geografía y la geología han moldeado inicialmente la evolución de la vida en esta isla y el efecto que la actividad humana posterior está teniendo sobre la biodiversidad. La actividad humana. Una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿por qué Madagascar alberga a tantas especies únicas de animales y plantas? El aislamiento geográfico, la geología y el clima de la isla han proporcionado oportunidades para que las especies evolucionen y diversifiquen de una manera muy particular. Sus especies son una mezcla de aquellas que existían cuando se produjo la fragmentación hace 100. Le damos la bienvenida a Isabela. Bienvenida. Estamos viendo un video que trata sobre la biodiversidad, pero de una isla en particular, de acuerdo a la película esa de Disney, creo que sí es esa, de Madagascar. Madagascar es una isla que está muy cerca de África y en un lugar, en un océano que le llaman el Océano Índico. Entonces, ¿qué te parece si repetimos una parte de esta? Estamos en casi 3 minutos
Y hay un dato muy importante que quiero que veas. ¿Cómo ves, Isabela? Sí, profe, por favor. ¿Sí? Bien. Lo ponemos desde el principio, más o menos. Sí, Y si gracias. más tarde entra, pues ya no lo vamos a repetir. Pero por usted, vamos a repetirlo. Sí, profe, gracias. Cientos de kilómetros de la costa sureste del continente africano, al este de Mozambique. Además, es la isla más grande de África y la cuarta más grande del mundo. Está separada del continente africano por el canal de Mozambique. La isla es un pedazo de tierra que se separó de África hace unos 150 millones de años, junto con India. Luego, India se despegó de Madagascar hace unos 65 millones de años. Su aislamiento ha favorecido la conservación en su territorio de multitud de especies únicas en el mundo. Tanto es así que cerca de un 80% de las especies son endémicas de la isla. Las más notables son los lemures, un infraorden de primates, pero también hay carnívoros exclusivos, 5 familias endémicas de aves o cerca del 80% de especies de plantas exclusivas de esta isla. Este viaje ha sido un primer acercamiento a la peculiar y exclusiva vida silvestre de Madagascar. Pretendemos entender un poco más acerca de cómo la geografía y la geología han moldeado inicialmente la evolución de la vida en esta isla y el efecto que la actividad humana posterior está teniendo sobre la biodiversidad. Una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿por qué Madagascar alberga a tantas especies únicas de animales y plantas? El aislamiento geográfico, la geología y el clima de la isla han proporcionado oportunidades para que las especies evolucionen y diversifiquen de una manera muy particular. Sus especies son una mezcla de aquellas que existían cuando se produjo la fragmentación hace 150 millones de años y que han evolucionado allí durante todo este tiempo, pero también de aquellas que llegaron desde el continente africano más tarde, tras atravesar el canal de Mozambique, y se diferenciaron y diversificaron posteriormente. Aunque hay evidencia de que algunas especies se originaron por fenómenos de vicarianza, la mayoría de las especies actuales de Madagascar parecen descender de individuos que se dispersaron hacia allí desde África, mucho tiempo después de que Madagascar se hubiera establecido como una isla separada. Esto es lo que estudia la biogeografía, que es una disciplina de la biología comparada que se encarga de estudiar los procesos causales, históricos y ecológicos que determinan la distribución espacial de los organismos en el planeta. Uno de los objetivos de esta disciplina es explicar la distribución geográfica de los seres vivos en términos de su historia evolutiva. La distribución geográfica de los seres vivos se explica por dos procesos históricos alternativos. La filogenia, dos procesos históricos. Vamos a escuchar esto y toma una nota si es interesante para ti. En términos de su historia evolutiva.
La distribución geográfica de los seres vivos se explica por dos procesos históricos alternativos. Por un lado, la fragmentación de una distribución ancestral. Cuando aparece una nueva barrera geográfica, genera poblaciones aisladas. A este proceso histórico se le conoce como vicarianza. Vicarianza, cuando por cuestiones geográficas. También se pueden originar poblaciones aisladas cuando algunos individuos colonizan un área nueva cruzando una barrera preexistente. Al proceso histórico que determina este tipo de distribución se le denomina entonces dispersión. Bien, si gustas tomar la nota de esto, especiación vicariante. Observa que son triángulos, cuadrito, pentágono y hexágono. Hay diferentes. Especiación vicariante. Observa que ahí una isla o un espacio cualquiera se fragmentó en 4 partes y entonces en una quedó un tipo de especie, la del triángulo, en otra la del cuadrito y en otra la del pentágono. Pero hay otra sección donde hay pentágono y hexágono, pero están separadas por unas montañas, ¿sí? Especiación. Las montañas separan a las dos especies en la parte de abajo, de aquí de la derecha. Bien, entonces es el proceso de especiación vicariante. Al proceso histórico que determina este tipo de distribución se le denomina entonces dispersión. A este proceso, observa, escucha. Barrera preexistente. Al proceso histórico que determina este tipo de distribución se le denomina entonces dispersión. Cuando una especie se escapó de un lugar y se fue a otro, y ahí se adaptó y evolucionó, dispersión. Los colores, la lengua, la mosca se la comió. Hoy en día, gracias a las reconstrucciones filogenéticas, es decir, la historia de relaciones evolutivas entre especies, combinada con la historia geológica de la región, podemos inferir qué linajes están en un área concreta por vicarianza y cuáles por dispersión. Vicarianza o dispersión. Los colores parecidos a los del árbol. Por ejemplo, evidencias filogenéticas, genéticas y geológicas sugieren que los lemures se separaron de los otros primates que habitaban en África hace 62 millones de años y que el linaje ancestral de los lemures se dispersó hacia Madagascar aproximadamente hace 54 millones de años. Para entonces, esta isla ya llevaba separada del continente africano cerca de 100 millones de años. Una vez en la isla, el linaje de los lemures se diversificó y actualmente hay en Madagascar al menos 50 especies de lemures, todas ellas endémicas. Pero no dijo en África cuántas hay. O ya desaparecieron. Hoy, Madagascar es uno de los lugares más diversos y singulares de la Tierra. Comprender de dónde viene tanta diversidad requiere comprender no solamente el mundo vivo, sino también la historia geológica, geográfica y climática que ha moldeado la evolución de los organismos vivos en esta isla.
los de la película de Madagascar. Esos. Parece que le están pegando, ¿no? Desgraciadamente, la actividad humana amenaza con destruir el fruto de decenas de millones de años de evolución. Si no se toman medidas para proteger la singular biota de esta isla, estaremos perdiendo uno de los grandes tesoros que la evolución ha gestado en este planeta. ¿Cómo se ven los cerros? Pelones. Bien. ¿Algún comentario, Isabela? ¿Quieres decir algo? Pues en general se me hizo muy interesante el video y saber lo de la dispersión, que son las especies que escapan pero evolucionan en otro lado. Se adaptan y evolucionan en otro lado. Por ejemplo, en nuestro continente y en nuestro país. Por ejemplo, pero no escaparon las vacas, los caballos, los burros, etcétera. No había aquí, pero en el sur había las llamas o las alpacas, que parecen un poquito a los camellos, pero se adaptaron al clima frío. Y entonces, pues en la historia de los aztecas no se vio que alguna de las, ¿cómo se puede decir?, de los caballos apareciera aquí, ¿no? No los conocían. Bien, vamos a ver otro video, el corazón del monte. La Selva Lacandona. ¿Has oído hablar de este lugar? Selva Lacandona. Sí me suena. ¿Dónde más o menos? ¿Te acuerdas? No, sí, o sea, se me hace conocido el nombre, pero no recuerdo de dónde. En Chiapas. La zona Lacandona, la selva, el pulmón de México y la reserva de agua más grande que tiene nuestro país. Por lo tanto, vamos a escuchar con un poquito de atención esto y luego las decisiones de los políticos, igual que en Madagascar, la actividad humana le está dando mucho trabajo a la naturaleza porque algo sucedió en el último cuarto del siglo XX y pues le dieron trabajo a a ese territorio, a ese territorio le dieron, pero duro y casi lo terminan. Vamos a verla y ponemos atención porque Chiapas es muy importante para muchas cosas, pero definitivamente es un lugar donde hay riqueza de todo, riqueza de especies, diversidad biológica, minerales, etcétera, pero sin embargo, la gente que vive ahí es de los más pobres en nuestro país y a lo mejor en todo el continente, desgraciadamente. Pues vamos a ver este asunto y pues si gustas tomar nota, dura 30 minutos, pero vamos a ver solo una parte. ¿Te parece? Sí, profe. Hasta donde nos dé tiempo. Sí. Empezamos.
En los años 70, como respuesta a la creciente demanda de tierras de cultivo, el gobierno de Luis Echeverría proclamó un nuevo reparto agrario y nuevos títulos de concesión forestal en la nueva tierra prometida, un paraíso lleno de riquezas y oportunidades, la Selva Lacandona. Campesinos del norte de Chiapas, Michoacán, Guerrero y refugiados de la Guerra Civil guatemalteca llegaron en torrentes y establecieron cerca de 500 poblados. Jugosos títulos de aprovechamiento forestal fueron asignados a empresas privadas y paraestatales, como la paraestatal Compañía Forestal de la Lacandona, Cofolasa, que tan solo entre 1970 y 1980 deforestó más de 1 millón de hectáreas de selva, más de la mitad de la extensión original de la Selva Lacandona. Más de la mitad. En 1978, con el fin de rescatar los últimos reductos de este ecosistema, fue decretada la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Montes Azules. Montes Azules se ubica en la región sureste del estado de Chiapas. Ocupa 331,000 hectáreas de las 450,000 que restan de la Selva Lacandona, la cuarta parte de su extensión original. La superficie de la reserva representa solo el 0.16% del territorio nacional, pero concentra gran parte de su biodiversidad. No hay un lugar en México que concentre la cantidad de especies como es la Selva Lacandona, ¿sí? Se calcula que más o menos el 20% de la diversidad terrestre y de agua dulce de México se encuentra en esta porción de la Selva Lacandona. Este macizo forestal provee las principales corrientes que generan el río Usumacinta y este tiene el 33% del agua dulce disponible del país. Y en el norte se están En la década de los 80, cuando el deterioro de la selva se volvió alarmante, distintas organizaciones civiles y agencias gubernamentales impulsaron la creación de 5 estaciones de investigación en Montes Azules. Sin embargo, solo una se ha mantenido a lo largo de 25 años, la estación Chajul, ubicada en el extremo sur de la reserva, a orillas del río Lacantún. Éramos parte casi de la comunidad, ¿no? Porque nosotros empezamos viviendo en la comunidad aquí enfrente de la estación Chajul, en el poblado Chajul, cuando ese poblado tenía 20 familias asentadas ahí y la única forma de acceso a esta zona era o muchas horas por río, por el río Usumacinta y luego el río Lacantún, o por avioneta cuando las condiciones del tiempo o el clima lo permitían, ¿no? Empezó en un principio con la necesidad de establecer una base operativa para hacer diferentes tipos de proyectos. Empezó obviamente por la investigación, por el desconocimiento que se tenía de este ecosistema, ¿no? Pero sobre todo era la base que permitía lograr establecer los procesos de conservación en el sitio. Hoy la Estación Biológica Chajul sirve como base de operaciones de Natura Mexicana, una asociación civil que busca incrementar conocimientos sobre este ecosistema. Una de las acciones más significativas para conocer el estado de salud de la selva es el monitoreo de las escurridizas especies de mamíferos como el jaguar, que solo puede ser observado a través de cámaras trampa. En este pedazo de selva de que es este tipo de vegetación, tengo toda una red de cámaras y vamos a ir a visitar la que está más cerca. Esta es
la típica selva alta perennifolia del neotrópico. Originalmente estas selvas se extendían desde el Amazonas hasta el sur de Veracruz, hasta esta parte de los Tuxtlas, Oaxaca, los Chimalapas. Y hoy solamente quedan dos grandes importantes reductos. Uno es la selva lacandona y la otra es la selva de los Chimalapas. Chimalapas entre Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Todo es una lucha de las plantas por alcanzar la luz, y en eso hay diferentes estrategias, ¿no? Como las plantas trepadoras, las lianas, los bejucos, pues lo que hacen es usar estos árboles de soporte para llegar a la luz. Hay algunas otras especies, como las bromelias, que lo que hacen es quedarse en la parte de arriba de los árboles. Hay plantas que, por ejemplo, pueden esperar 10, 15 años así, como plantulitas, hasta que se cae un árbol y abre un claro de luz suficiente como para empezar a crecer lo más rápido posible y colonizar el dosel. Se mantiene en suspensión, hongos ahí. Está lleno de árboles marcados. Así empezamos a un poco tratar de entender la historia de los jaguares que andan por aquí, cómo están usando este hábitat. Ahora tenemos un poco la hipótesis, por ejemplo, de que los machos rascan más hacia lo vertical. Y es tal vez una forma de mostrar la altura del animal. O sea, imagínate este bicho, las garras le llegan aquí. O sea, es un gato que parado están sus garras aquí. Es una forma de demostrarle a otros gatos del territorio pues su tamaño, y a la hembra también. El poder, la zona, la marca. No la habían visto, ¿verdad? Está la cámara trampa. Miren, un puma. Puma. Órale, mira el jaguar. Una de las cosas muy importantes que se empezó a entender en los años 90 es que, aunque la vegetación en los bosques puede parecer estar en buen estado, los bosques vacíos, o los que han perdido la fauna de mamíferos grandes, principalmente por la cacería, tiene profundas implicaciones en su funcionamiento y en la estructura. Porque los mamíferos grandes, por ejemplo los tapires, los venados, los jabalís, son importantes dispersores de semillas y depredan las plántulas de las selvas. Son parte de esta dinámica que mantiene la estructura y la diversidad adentro de los bosques tropicales. También se comen algunos. Y entonces uno de los objetivos al poner las cámaras, el primero fue detectar la presencia de las especies. Y una vez que supimos que estaban y cuáles estaban y dónde estaban, el siguiente paso es no solo decir si están o no están, sino cómo están sus poblaciones, o sea, estimar las abundancias y las densidades. Y sobre todo de 4 especies indicadoras de la calidad del hábitat, que son el jaguar, el pecarí de labios blancos, el tapir y el venado temazate. Cuando cambian las selvas, cuando se transforma el ecosistema o cuando existe una cacería muy persistente, son las primeras que desaparecen. Los ojos, ¿cómo le brillan? Aquí en la Lacandona está una de las poblaciones más importantes de jaguar de todo México. Estamos calculando que hay dentro de las áreas naturales protegidas alrededor de 200 jaguares. Esta, compartida con Calakmul, es la población más grande y más importante de jaguares en el país.
Además de la generación de conocimiento sobre la selva, en los últimos años, Natura Mexicana se ha involucrado activamente en la preservación de la selva, impulsando proyectos productivos que sirvan como alternativa a la agricultura y la ganadería para las comunidades que habitan Montes Azules y sus alrededores. Las comunidades que viven en la selva legítimamente, que son dueñas de estos ecosistemas, evidentemente tienen que resolver sus necesidades, pero no mantenerse en la pobreza como es el concepto de muchas distintas épocas, a partir de los subsidios y entonces ahí medio convivir o medio sobrevivir. Yo creo que precisamente los dueños de esta riqueza natural tienen que ser los que vivan en las mejores condiciones en términos de ecosistemas sanos, en términos de que ahí está el agua limpia, ahí está el aire limpio, pero si se transforman, si se destruyen, se está acabando precisamente la fuente que da ese agua, ese oxígeno. Entonces, hay que desarrollar un conjunto de proyectos productivos para que esta gente pueda vivir correctamente en armonía con esos ecosistemas. En Marqués de Comillas, una de las zonas donde el ecosistema ha sufrido una mayor transformación, la asociación ha impulsado numerosos proyectos que dependen directamente del ecoturismo. Sí. Un ejemplo es el Campamento Ecoturístico Tamandúa, un proyecto desarrollado para ofrecer a jóvenes estudiantes la oportunidad de convivir con la selva directamente. Y estos son los módulos. Los módulos son con tienda de campaña. Lo tenemos para recibir a los muchachos con pura tienda de campaña. Aquí nosotros lo que le ofrecemos es que vengan a conocer la selva. Tenemos un sendero que se llama Dos Torres. Son dos peñas altas, las dos torres que nosotros le llamamos. Se sube uno arriba, se ve todo lo que es la parte de Guatemala, se ve la selva de Montes Azules y todo lo que es Marqués de Comillas. Está alto. Están viendo los jabalines, a veces se topan con tapir. Esa es una emoción de la gente que viene. Aquí tenemos los tinacos, donde almacenamos el agua. Aquí tenemos, ahora sí que, los baños para allá, para echarse una regadera. Sí nos costó, porque la idea de muchos compañeros era desmontar su parcela. Pero nosotros le fuimos llamando la atención y nos fuimos ahora sí organizando y dijimos, con lo poquito de pasto que tenemos ya, con eso nos vamos a quedar. Lo vamos a ir mejorando el pasto para ya no botar más selva. Y tenemos nuestra selva parada y nos da de comer. Isabela, ¿tú qué dirías? Algo que les pudieras comentar a los habitantes de ahí y a los habitantes de todo México. ¿Qué proyecto te gustaría, más o menos, si tú tuvieras la oportunidad de generar una asociación civil y que quisieras ayudar allá? ¿Cuál sería el proyecto? ¿Cómo lo pensarías? Pues sería ir en contra de la cacería. Primero, para que ya no, pues sí, para que ya no haya cacería y se pueda mantener el hábitat, porque por lo que dice en el video, los más importantes para mantener la calidad del bosque es el jaguar y el venado, es lo que lo conserva en un buen estado, y por la cacería es que hay poca población de ellos, entonces el proyecto sería prohibir la cacería. Sí, pero acuérdate que tienen que subsistir. Una especie de asociación civil para capturar fondos y diseñar proyectos de ecoturismo. Y entonces, en lugar de tener un espacio para las casas de campaña, porque ¿quién va a llegar ahí? Pues muy poca gente, ¿no? Y entonces tener oportunidad de construir una especie de helipuertos, por decirlo así, donde hubiera también vigilancia del ejército y una zona de turismo bien establecido, como sucede en algunas partes de Costa Rica.
Costa Rica tal vez es un poco más chico que todo Chiapas, pero ahí el ecoturismo es parte importante de la economía de ese país. Y entonces, imagínate, en Costa Rica no hay ejército, pero viven del ecoturismo, desarrollan situaciones y entonces tener la oportunidad de mandar recursos, pero a través de ciertas organizaciones para que pudieran, con el dinero de muchos mexicanos, una aportación ligera, construir ahí hoteles, restaurantes, que pudieran comer lo que la diversidad de la zona les ofrece y llegar ahí a través de helicópteros y otro tipo de, hacer una red de ese tipo de lugares que se comuniquen tal vez entre ellos a través de senderos y otros, pero conjuntamente con el gobierno. A mí me llamaría la atención ese tipo de proyecto para conservar. En Brasil, por ejemplo, algunos que anteriormente estaban quitando la selva, les empezaron a pagar a través de la Organización de las Naciones Unidas por conservar el bosque, la diversidad de la selva. Entonces, les ponían una extensión X y les pagaban por la conservación de esa, para que no quitaran la vegetación y no le dieran duro al espacio. Nosotros trabajamos como tanto guías, cocineras, los veladores, ganamos un sueldo. Entonces ya ahí nosotros ya tenemos adquiriendo una entrada de ingreso. Muchos jóvenes de los que están trabajando ahorita aquí ya se iban a ir a la frontera, Estados Unidos, a trabajar. Entonces nosotros dijimos, ¿para qué se van a ir para allá? Se van a ir, ahora sí que dejando su familia, no sabemos ni qué le puede pasar por allá. Mejor quédense con nosotros, trabajan aquí, están en su casa, están con su familia y están disfrutando de lo que hay aquí en la selva. El campamento está desarrollando estrategias para atraer a un mínimo de 10 grupos de estudiantes al año y poder llevar adelante el proyecto. Pero a 12 kilómetros de distancia, por un camino de terracería que atraviesa innumerables potreros que alguna vez estuvieron colmados por millones de árboles de hasta 90 metros de altura, en el ejido Galacia, se encuentra la mayor apuesta de Natura Mexicana y la comunidad de Marqués de Comillas, El Canto de la Selva, un hotel boutique con 12 bungalows de lujo ubicado en la Vuelta del Corochero, a orillas del río Lacantún. Nosotros, los ejidatarios de Galacia, llegamos aquí en 1973. La idea que cuando llegamos aquí era hacer de este lugar agricultura o ganadería. Pero en la década de los 80 entendimos que cuán importante es conservar la selva. Pero también nosotros habíamos hablado del proyecto de ecoturismo como un proyecto alternativo. Hablamos con diferentes instituciones, con Semarnat, con gobierno del estado, pero nadie nos hacía caso. Entonces vino Natura Mexicana y nos escuchó Natura Mexicana a través de la maestra Julia Carabias, nos ayudó a conseguir los recursos. Una vez construido, ahora estamos esperando que nos visiten. Pues observen, en lugar de que se roben el dinero, los políticos deberían apoyar a los proyectos estos. Bien, tenemos 2 minutos y este video dura 31 minutos casi, más o menos. Lo dejamos en el minuto 17. Un comentario rapidito, Isabela.
¿Qué opinas? ¿Cómo ves? Pues se me hizo muy interesante el del proyecto de los jóvenes, que es para que vayan a acampar y puedan convivir con la selva y conocerla. Igual también se me hizo muy interesante lo de las plantas, que hay plantas que esperan 10 o 15 años a que caiga otro árbol para que empiecen a crecer. O sea que están sembradas desde 10, 15 años antes. Eso se me hizo muy Sí, sorprendente. que están ahí esperando, ¿no? Que se caiga un árbol para que genere un espacio abierto y reciba la luz del sol y en ese momento empezar a moverse para arriba. Pues tenemos 4 minutos ya para que entres a tu siguiente clase, porque son 3:36 y entonces, pues, si gustas, aquí nos despedimos y se agradece tu presencia, tus comentarios. Gracias, Isabela. Mañana no hay clases, tenemos consejo técnico. Hasta el lunes nos veríamos. Quedas invitada. Sí, profe. Y el proyecto integrador ya empieza a desarrollar. Y en esta semana que viene, si gustas, me mandas algún, ¿cómo se dice? WhatsApp, algún mensaje pidiendo alguno de los temas del segundo, tercer momento, primer momento que quisieras ver en la próxima semana. ¿Cómo ves? Sí, profe, lo sé. Bueno, entonces, si gustas, ya te puedes retirar y nos estamos viendo. Gracias por tu presencia y tus comentarios. Sí, profe, hasta luego, gracias.